pedir permiso con tiempo a mi jefe del laboratorio de sueño de Francia, que me ha prestado unos videos y en este caso, pues, con todo gusto podemos compartir, porque ya... Gracias. Perdón, solo voy a recordar, quedan abiertos los espacios para preguntas. Al final de la ponencia yo se las realizo, doctora. Pueden hacerlas aquí en el chat o igual pueden enviármelas a mi WhatsApp y al final de la ponencia yo se las leo, doctora. Gracias. Perfecto. ¿Y cuánto el tiempo? Solo recordar también el tiempo que disponemos. Aproximadamente 1 hora más o menos hemos estado realizando los diferentes webinars. Sí. Perfecto. Ok. Gracias. Bueno, ustedes me dicen ahí cuando ya estamos listos, cuando usted quiera. Ok, bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hablar de un tema sumamente relevante porque la medicina del sueño es ahora también parte de la vida y parte de la salud. El dormir es esa otra parte de la vida que pensábamos que era un acto de apagarnos, como quien apaga un switch, pero ahora se sabe que realizamos una cantidad de actividades internas, nuestras células, funciones importantes, para lo cual, conociendo cómo funciona el sueño, podemos prevenir muchas enfermedades en general, prevenir un envejecimiento acelerado por los estilos de vida que llevamos, poder tener una calidad de vida y poder tratar otras enfermedades también que van de la mano con nuestros estilos de vida, lamentablemente. Entonces, la apnea del sueño se calcula que es una enfermedad realmente ya altamente prevalente. Algunas estadísticas, depende de los criterios que se utilizan, llega a cerca del 38% de la población, se cree. Predomina más el sexo masculino hasta cierta edad en la cual las mujeres llegamos a la menopausia y igualamos en la probabilidad de padecer apnea del sueño. Me encantó también que se utilizara el nombre SAOS porque le da la relevancia ese síndrome A de apneas, H de hipopneas, O de obstructiva y S de sueño, dándole la importancia a las hipopneas, que es la obstrucción parcial del paso de la vía aérea. En cambio, apnea viene del griego apnoia, A de no y noia, respiración, no respirar durante el sueño, es prácticamente, se habla del colapso, pero la forma de referirnos a esta enfermedad puede ser utilizada tal cual de estas dos formas, como SAOS, y van a encontrar algunas líneas o algunas escuelas o laboratorios de sueño o países que se refieren básicamente al AOS o la OSA. Vamos a referirnos principalmente a la apnea obstructiva del sueño. Quería empezar también con un pensamiento, puesto que la vida moderna también nos ha llevado a estas enfermedades, pero también hemos sido también partícipes, nuestros ojos han logrado ver en esta etapa de la vida que estamos como la inteligencia artificial también va a empezar a formar parte de nuestro diario vivir y de la misma medicina. Entonces, creemos que esto es válido poder, no podemos negar que las tecnologías van a ser parte de la vida, pero el pensamiento que quiero dejar y también compartir, puesto que otros colegas también que trabajan en la misma área lo hacemos, es no perder de vista que la inteligencia artificial necesita de la ayuda humana y que de momento nada supera el ojo entrenado y la calidad humana, ¿verdad? Y sobre todo tener en cuenta siempre la ética para poder adaptarnos con responsabilidad a estas nuevas técnicas y lo que viene. Entonces, siempre poder leer artículos o identificar tecnologías que ya estén respaldadas y que tengan también, su aceptación por las diferentes academias o lugares que pueden darnos el ok para utilizarlas. ¿Qué vamos a tratar de ver esta noche? Pues por lo mismo,
creo que muchos de nosotros ya estamos familiarizados con el término apnea de sueño, vamos a recordar siempre esos términos, pero vamos a entrar un poquito en la importancia siempre de la historia clínica, el hecho que no nos desempeñemos la mayoría que estamos acá como, me refiero pues a los estudiantes, los licenciados en terapia, que no hacen una historia clínica médica como la parte, digamos, en el caso que nos enseñan en medicina interna, pero sí sabemos que es importante también para ustedes abordar al paciente y tener estos datos y hacer historias clínicas, porque eso les permite también trabajar en equipo con nosotros. Vamos a ver, por lo mismo, qué herramientas podemos utilizar, podemos sentirnos identificados para poder hacerle el test a mi hermano, a mi papá, que quizás tenga apnea del sueño, para poder identificar esto y obviamente, como ya les había mencionado, ¿por qué no hablar un poquito de la IA en la medicina del sueño? Vamos a describir los diagnósticos y tratamientos estándar a la fecha y las alternativas, que esto es realmente interesante porque ya en la práctica nos encontramos que tenemos diagnósticos estándar y tratamientos o terapéuticas estándar, pero que un porcentaje de la población también ya está descrito, van a rechazar estas alternativas, estos tratamientos y necesitamos ofrecerles alternativas individualizadas de acuerdo a las etiologías y todo esto nos lleva a hacer siempre una buena historia clínica, poder llegar al paciente de la mejor manera para poder obtener la mayor cantidad de datos y poder ir ordenando mi forma de abordar al paciente, ¿verdad? Y cómo colaborar en el equipo de sueño, cómo colaborar con estos pacientes que se van a presentar a estas unidades de sueño, a las emergencias o en las consultas externas o se nos van a llamar de los servicios. Entonces, ¿qué es importante para hacer diagnóstico de apnea del sueño? Pues no, aquí es también bien importante recalcar que es una enfermedad que requiere estudio. O sea, yo no voy a decir que don Pedrito o doña María tiene apnea del sueño porque me ha dicho que clínicamente existen los 3 síntomas cardinales que son la somnolencia, si queremos recordar con las 3, son 3 S del inglés, snoring, ronquido, S de somnolencia y ahí agrega la sleep apnea observada, la tercera S. O sea, si clínicamente tengo un paciente con somnolencia, tengo un paciente con ronquidos y tengo un paciente con pausas de la respiración, probablemente tenga apnea de sueño, pero siempre está indicado un estudio del sueño. Y el gol estándar es la polisomnografía. Como terapistas respiratorios, como licenciados, esta es un área, la medicina del sueño, que que está abierta a todo aquel que le interese y que quiera aprender y que quiera especializarse. Los técnicos son en la parte de realizar el estudio, los técnicos en neurofisiología y sueño pueden ser desde una rama, pueden ser médicos, enfermeras, terapistas respiratorios y también un laboratorio del sueño puede ser bien llevado por un conocedor en medicina del sueño que tenga la formación y tenga el aval y la acreditación. Entonces, es una invitación a la vez porque es un área muy bonita que podemos, así como ustedes realizan también mucha intervención con el paciente, esta área es muy bonita también porque podemos ver la evolución del paciente, de cómo nos llega enfermo, poder ayudarle a hacer el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, la polisomnografía consiste en una serie de cables sensores, rápidamente les comento, pues la diapositiva lo dice todo, son sensores que se colocan todo, así se le explica al paciente, alrededor del cuerpo, nada es invasivo. Medimos la actividad eléctrica cerebral para poder identificar las etapas del sueño. Los sensores que van alrededor de los ojos nos ayudan a ver la actividad de los movimientos de los músculos extraoculares para poder definir las fases de sueño no REM y las fases de sueño REM.
las fases de sueño no REM, es decir, fases de no movimientos oculares rápidos versus las fases de movimientos oculares rápidos. Y ahí mismo ustedes pueden ir haciendo el análisis porque muchos dispositivos no pueden ser de todo confiables para poder medir o decirnos en qué etapa de sueño estamos, porque necesariamente necesitamos estos canales, al menos 3 canales de electroencefalografía bajo el sistema internacional 1020 para medir la actividad cerebral y saber si el paciente está entrando en sueño ligero, sueño profundo, sueño REM. 2 canales de electroculograma para ver esta fase de movimientos oculares rápidos o no, poder definir si está en la fase de sueño no REM o ya llegó a la fase de sueño REM, un electromiograma de mentón para medir la actividad del músculo, la relajación de los músculos en la medida que vamos entrando en las diferentes fases de sueño, el electromiograma de miembros inferiores en los tibiales anteriores para ver actividad muscular y actividad extra que pueda ocurrir durante el sueño. Un sueño normal debe ser un sueño tranquilo, sin movimientos. Podemos ir detectando ya con ayuda de estos sensores trastornos del movimiento ligados al sueño. Es indispensable una derivación de electrocardiograma, o sea que también podemos detectar arritmias en el sueño, y la parte respiratoria, los canales del termistor, el flujo de presión, para poder captar las apneas, las hipopneas, las bandas de esfuerzo tóraco-abdominal para ver ese movimiento y poder determinar la semiología del evento, si es una apnea obstructiva central versus una mixta, la oximetría de pulso para poder coordinar y poder ver en concordancia que el paciente ha hecho el evento y observamos la desaturación, que también hay criterios que debe de cumplir para poder definir todo esto. Es importante la posición corporal porque hay pacientes que van a hacer más eventos estando en posición supino que estando en posición lateral, y el micrófono para captar los ronquidos. Entonces, este es el manual de la academia para poder calificar el sueño en el cual nos regimos para poder colocar estos sensores o canales que ya les estaba describiendo. Tienen a su izquierda el Sistema Internacional 1020, los canales recomendados y aceptables para una polisomnografía estándar. Lateral derecho, los sensores del electroculograma que se colocan 1 centímetro arriba y superior a cada lado del canto del ojo para poder medir estos movimientos en simultáneo con el tono muscular que puede ir disminuyendo. Y estos 3 canales son estas 3 líneas de evaluación, podríamos decir así, son indispensables para calificar el sueño. Luego, en general, el paciente ya después de que ha sido recibido por el técnico de sueño, le ha indicado dónde está el baño, se ha presentado obviamente, le ha hecho sentir confortable, se lavó los dientes, ya se tomó sus pastillas para dormir, porque ojo, no suspendemos los medicamentos para poder realizar ese estudio del sueño. Si el paciente está bajo una prescripción de un antidepresivo, un hipnótico por indicación de psiquiatría, no es recomendable suspender estos medicamentos. Y les comento esto porque es una pregunta frecuente que surge de parte de los pacientes. ¿Y me van a hacer dormir?, me decía un paciente ahora. No, esto es lo más cercano a una noche normal de sueño en la cual usted llega a un lugar donde está completamente equipado el lugar para su descanso. Sí, yo sé que pues verse con todos estos alambres colocados o imaginarse dormir así también es algo, puede ser algo chocante o difícil, pero en la mayoría de países es la forma en la que medimos el sueño, le decimos, en la que realmente podemos saber qué es lo que está pasando, si hace las fases de sueño profundo, no las hace, su sueño es ligero o realmente no logra llegar ni siquiera al sueño REM, si las apneas le impiden tener un sueño reparador porque tiene muchos despertares y poder entender por qué son estos despertares. Dentro de la habitación hay una videocámara que permite poder registrar en simultáneo
lo que estamos viendo cuando el paciente ya se está en la cama y poder, el estudio queda grabado en tiempo real, el técnico va calificando lo que está sucediendo y pues les traía esta imagen porque en realidad, como les decía, en el mundo entero es el gold estándar para el diagnóstico de los diferentes trastornos del sueño. En un laboratorio del sueño, el 70-80% de los estudios van a ser apneas del sueño y tenemos acá un compañero que nos permite de España compartir su foto en la cual ha alambrado un paciente que también ha querido colaborar porque muchos pacientes se emocionan así, wow, ahora me decía una paciente, tuve acceso a que me hicieran el estudio del sueño. Entonces es algo que realmente valoran. El costo de esos estudios puede rondar entre los 500, 700 dólares, dependiendo del lugar donde se realice. Tiene una gran inversión porque el técnico que realiza el estudio es una persona altamente capacitada y como ustedes pueden ver, todos los insumos que se utilizan ahí también son tecnologías que también muchas ya están vinculadas a la inteligencia artificial, porque son algoritmos que se crean también para poder facilitarnos los diagnósticos. Sin embargo, no sustituye la parte humana y esto es la perla o el valor del estudio del sueño o polisomnografía, los técnicos, porque ellos están ahí en tiempo real viendo lo que está sucediendo y pudiendo y pueden marcar los eventos, identificar lo que está pasando en tiempo real y hacer los cambios necesarios y hacer las intervenciones. Entonces ya un poquito, como les decía anteriormente, pero también pues se puede seguir utilizando el término SAOS porque se le da la relevancia a la hipopnea, ¿verdad? Que en conjunto, al final, al sacar el índice de eventos, pues valen de igual manera tener apneas que hipopneas. Entonces, a mí me sigue encantando utilizar el término SAOS, no solo AOS. Es un estudio, como les decía, que en definitiva es lo que nos va a dar el diagnóstico de la apnea del sueño. No podemos decir solo clínicamente, don Pedro, doña María tiene apnea del sueño. Tenemos que mandarlo a un estudio del sueño. Entonces, ya teniendo al paciente en el estudio para definir, ir marcando estas apneas, el paciente debe presentar ausencia de la respiración en el flujo que vemos acá por más de 10 segundos y debe continuar con, a nivel de banda torácica, luchando con romper la obstrucción. Como les decía, los ronquidos pueden ser aparatosos, fuertes, que pueden hacer que la esposa salga corriendo de la habitación a otra habitación, separación de camas. En este momento el paciente, a veces la familia dice, bueno, ya dejó de roncar, pero en realidad, por otro lado, si la esposa lo está observando, en este momento está en apnea y pueden observar ustedes cómo la banda torácica y abdominal están luchando, se está moviendo y eso queda registrado y es lo que vemos acá. Y ahí rompió la obstrucción, volvió a respirar. Probablemente fueron más de 15 segundos. Entonces, acá en vivo, ¿qué es lo que se ve? Y los criterios para definir la apnea y las hipopneas. La apnea es la ausencia de flujo, como veíamos acá. La hipopnea, hay siempre un flujo, pero hay una disminución del 30% del flujo que el paciente traía. Y siempre cumplir el criterio mayor de 10 segundos. Es también para el criterio de la hipopnea. Y unos criterios que se agregan son la paradoja tóraco-abdominal, como lo veíamos ahí,
¿verdad? Que lo vamos a evidenciar por esa distorsión de movimiento de las bandas torácicas y abdominales, que no van a seguir el mismo ritmo que sigue una respiración y una ventilación normal. La diferencia, acá en gráficos más amplios tenemos al centro la apnea obstructiva, tenemos la desaturación que ocurre mientras está el paciente en el evento que llega hasta 78, regresa, vemos que el paciente está luchando, tiene en rojo es la banda torácica y en azul la abdominal, sigue luchando hasta que por fin respira, ¿verdad? Pero la apnea central, semiológicamente en el estudio, no vamos a ver que hay una lucha o un movimiento para evitar esa obstrucción. Recordemos que la palabra apnea obstructiva del sueño nos debe de llevar a imaginarnos, para entenderlo más fácil, que hay una obstrucción, ya sea que la lengua tiene una macroglosia, se desliza de manera anómala hacia la parte posterior, el paciente tiene un paladar blando, bajo, tiene doble úvula, tiene una relación de la vía aérea mandibular, una anomalía craneofacial que le impide tener espacio suficiente para su lengua, para el paladar. Entonces, las obstructivas hay una causa, en cambio, las apneas centrales no vamos a tener nada de eso, hay básicamente cero conexión entre la parte que controla, y por eso se llama central, que controla la respiración y con lo que sigue con todo el resto de elementos que tienen que ver con la respiración, los vasoreceptores, los músculos, las terminaciones nerviosas. Es así que las apneas centrales tienen que ver más con cardiopatías, y por lo cual su nombre no está del todo también muy lógico, porque muchas veces pensamos que el paciente con ACV tiene apneas centrales. Y el paciente con ACV hace, de hecho, más obstructivas y puede hacer centrales, pero no es un mecanismo porque tenga una enfermedad central, vaya, que la apnea se llame central, sino que tiene que ver más con la respiración, que no hay una conexión para decir al cuerpo que hay que respirar. Puede ser que se le olvide al cerebro decirle al cuerpo, a la parte que ventila, tienes que respirar. Entonces, gráficamente, muy en general, así, para entenderlo, no vamos a ver movimientos torácicos ni abdominales. Y la apnea mixta es la combinación de las anteriores que he descrito. El paciente inicia con una apnea central y luego se transforma en una apnea obstructiva y siempre debe cumplir los periodos de más de 10 segundos de ausencia de respiración o parcial entrada de aire, que es la hipopnea. Indicaciones de polisomnografía: sospecha de apnea obstructiva de sueño. Otra recomendación a pacientes que decidimos hacerle un estudio domiciliar porque, mire, es que yo veo ese laboratorio, no me parece atractivo, yo no puedo dormir fuera de mi cama, yo no puedo dormir que me estén viendo. Ok, entonces existen alternativas, estudios domiciliares. Pero ¿qué pasó? No fue concluyente, entonces, o técnicamente inadecuado, por eso hablamos de las personas altamente capacitadas, y tenemos que llegar a la polisomnografía siempre. En términos privados o particulares, hacemos entrar al paciente en otro gasto. Entonces, por eso es ideal, ¿verdad? Esto puede pasar realmente, también a cualquiera nos puede pasar. Es ideal sentarse y tomarse su tiempo para, como les decía, hacer una buena historia clínica y poder definir si mi paciente tiene alto riesgo de apnea, tener una enfermedad del sueño, y poder indicar adecuadamente el estudio al paciente. Porque sí, efectivamente, podemos hacer diagnóstico con otras técnicas que nos ha ayudado la inteligencia artificial y que más adelante les voy a mostrar.
En pacientes con comorbilidades, como enfermedades cardiorrespiratorias, EPOC, enfermedad neuromuscular, hipoventilación, uso crónico de opioides o enfermedad cerebrovascular, es una recomendación tipo B, o en una polisomnografía inicial negativa, pero el paciente pues me llega nuevamente a la consulta y dice, doctora, pero es que mi esposa dice que siempre ronco y el estudio que usted me hizo hace 10 meses me salía que tenía una apnea leve, pero yo me siento fatigado, cansado todo el día. O solo me salía que tenía ronquidos. Entonces hay que evaluar, hay que indicar nuevamente el estudio. Ya hablamos un poquito de la prevalencia, los síntomas clínicos a nivel nocturno, se puede describir como un sueño inquieto también muchas veces. Mire, mi esposa dice que solo paso dando saltitos o manadas sin querer, ronquido, el 78% de pacientes, apneas observadas. Otro paciente me decía esta parte del choking, mire, él le da como una tos y entonces ahí empieza a respirar mejor, a eso se refiere. Y la nicturia es a veces un tema que no le damos la relevancia en la consulta de medicina general, pero a veces porque usualmente lo asociamos con diabetes nada más, pero la apnea del sueño pueden observar que es uno de los síntomas por la fragmentación del sueño. El paciente no descansa adecuadamente y está yendo al baño varias veces en la noche. También puede tener sudoración nocturna, reflujo, boca seca, que eso es por dormir con la boca abierta probablemente. Esto también es algo que debemos darle importancia. Mire, yo vengo porque mi esposa no duerme y me dice que le consulte porque dice que ronco. O sea, esto realmente es común, que el paciente que adolece apnea del sueño anda él en su mundo, que duerme bien, porque paradójicamente él llega a la consulta y don Pedrito está dormido ahí en la sala de espera. Entonces pasa a la cita, finalmente llegó su turno y me dice, doctora, es que yo duermo bien, no me vio ahí que estaba dormido, pues ay, perdone. Y yo llego a la cama y caigo y me duermo. Entonces, esta somnolencia la confunden con buen sueño. Y ojo con eso, porque es el síntoma más predominante y el que puede causar más problemas, sobre todo a nivel de funcionalidad social, laboral, porque muchas veces en el trabajo también son los primeros en notar la baja productividad o la mala adaptación al ritmo del trabajo y, por supuesto, los accidentes de tránsito, dormirse al volante, tener un apagón de sueño, es algo realmente muy grave. Cefaleas en la mañana, pobre concentración, problemas de atención y memoria, disminución de la libido, es algo también que no se habla mucho. Y por el contrario, muchas veces cuando el paciente ya utiliza el tratamiento, una manera también de poder motivarlo, es poder decirle eso, que va a regresar su energía, ¿verdad? Que va a poder, muchas veces la relación también se ha deteriorado a nivel de pareja y la verdad es que toca ahí trabajar un poquito a veces, luchar para no evitar estos divorcios que pueden, no está en las nubes, que por ronquidos o separación de camas, esto y el tema obviamente de la libido también se puede ver afectada una relación de pareja. Como pueden ver, esto de la apnea lamentablemente sigue siendo muy poco conocido y no diagnosticado, y este tipo de herramientas son las que también divulgamos a nivel de medicina general para que puedan buscar estos síntomas, estos síntomas cardinales, la somnolencia, el ronquido, las pausas en la respiración en los pacientes y se puedan diagnosticar más pacientes. Hay trastornos del estado de ánimo, depresión, cambios en la personalidad, insomnio, peleas en la casa, más irritables, que ya no quiere salir, ya no quiere jugar con el niño, o se duermen. Un papá de un niño me decía que eso le había dolido, que también lo notaba, que se quedaba y quería jugar con su niña y se quedaba sentado y ahí se quedaba dormido y la niña se quedaba jugando.
Entonces, realmente eso es importante. Ya no quieren salir por tema de cansancio, por el sueño, pero lo achacan a la fatiga o el estrés. A nivel físico, la obesidad es uno de los factores de riesgo bien importante, pero vamos a ver que no es el único. En la parte anatómica, la circunferencia del cuello mayor de 38 centímetros en mujeres o mayor de 40 en caballeros ya no está bien. Desviación del septo nasal, ya había mencionado yo tema de la mandíbula, el maxilar también pequeño, la retrognatia, y otros temas de úvula que vamos a explorar, lengua grande, desde que el paciente va entrando a nuestra consulta, ¿verdad? Y podemos pedirle que haga un A relajado para poder ver el Malampati, que es un parámetro que se utiliza mucho para intubación, para ventilación de vía aérea, y los médicos de sueño pues lo utilizamos para evaluar el riesgo o poder decir si nuestro paciente tiene probabilidad de tener apnea del sueño con solo pedirle que abra la boca. Entonces aquí entra el tema de los maxilares, de los doctores especialistas en maxilofacial, de los otorrinos que nos van a ayudar a evaluar dónde está el sitio de la obstrucción con estudios, rayos X de senos paranasales, de macizo facial, TAC de la vía aérea, porque la apnea del sueño depende de muchos factores, del peso de los tejidos blandos perifaringios, entonces aquí entra la obesidad, el edema tisular, puede ser alguna masa, y aquí los estudios de complemento que se indican pues nos van a ayudar. Temas de coordinación de los músculos dilatadores de la faringe que pueden verse afectados por el alcohol, por los medicamentos hipnóticos, las benzodiazepinas, los anestésicos, de la influencia de los reflejos protectores de la faringe. Muchas personas van a tener disminuidos estos reflejos de forma anormal. La presión arterial, los volúmenes pulmonares, de la complianza propia de las vías aéreas, las propiedades elásticas de los tejidos blandos y de la faringe, lo cual entra como factor protector los estrógenos en las mujeres hasta cierta edad, y lo cual lo perdemos con la menopausia o con la vejez, que en este grupo etario también hay mucha apnea del sueño por la pérdida de tejido a nivel de elasticidad de la faringe. Entonces, factores asociados, sinusitis, cornetes, rinitis, desviación de tabique, vamos a buscar macroglosia, infiltración, esto ya es más raro, un tumor, infiltración de grasa tumoral, y vamos a pedir al otorrino de sueño que nos evalúe estos casos. Eso para tenerlo en cuenta. Únicamente, como les decía, desde que evaluemos el paciente, recordarán también, o puede ser que en la U a alguien le hayan dicho así curiosamente, el chero, ¿a qué te acordás? El pato. Muchas veces es un tema anatómico y el pobre chero jamás nadie le ha dicho que probablemente tiene apnea del sueño, le ha costado ir pasando en la U, pero ha logrado. Ya con la edad hay aumento de peso y entonces esto se vuelve un factor más grave con la edad. Pero ya tenemos muchos pacientes jóvenes que buscan ayuda a temprana edad y entonces podemos ofrecer las cirugías de avance mandibular. Esto nada más como un adelanto, que es también un tratamiento quirúrgico para poder corregir la parte del mentón. Los métodos de screening, es decir, de tamizaje, de poder hacer una pesquisa clínica, el famoso Stop Bank, es sumamente fácil, podemos memorizarlo con el inicio de las letras, recordemos siempre S de snoring, roncar, T de Tyler, cansado o apneas observadas, P padece de la presión arterial, y a cada una de estas preguntas solo decir sí o no. Si tiene más de 3 puntos, más de 3 veces en las preguntas respondió que sí, el paciente tiene alto riesgo de tener apnea del sueño. Tengo un índice de masa corporal más de 35, soy hombre y mi edad es más de 50 años, ya voy sumando y voy teniendo el perfil de mi paciente. El cuestionario de Berlín es
más amplio. La primera categoría valora la presencia de ronquidos y apneas y la segunda categoría valora el efecto de no dormir bien en la vida diaria. Entonces, qué tan cansado está cuando usted se despierta, por ejemplo, las preguntas de hacer el día. Las primeras horas de la mañana son vitales para definir mi calidad del sueño. No todos vamos a necesitar una polisomnografía para decir duermo bien o duermo mal, muy en general. Lo que me puede decir que también estoy durmiendo son estas cuestiones tan sencillas como si me despierto espontáneamente o por el contrario, necesito más de 3 alarmas para despertarme. Si voy, desayuno súper bien, voy al baño, me ducho, llego a mi trabajo tranquilo, me tomo mi otro cafecito, pero ahí voy tranquilo. Pero si por el contrario, no sé ni cómo llegué al trabajo, llegué por inercia o llego a dormir al auto, a hacer mi ratito para aguantar un poquito en la mañana, si a media mañana me tomo más de 2 cafés para lograr aguantar, eso habla muy mal de mi calidad de sueño. Son las primeras horas de la mañana muy claves para identificar eso, ¿verdad? Y ya preguntas como si se ha dormido manejando son de gravedad y siempre tomar en cuenta la presión arterial porque la apnea del sueño es una de las causas comunes que no hemos buscado en pacientes que les hemos ido aumentando los antihipertensivos pensando que no les pegan. Y podemos buscar, recordemos siempre, snoring, cansancio y apneas observadas. Los invito a que también podamos hacernos esta escala aquí mismo nosotros. ¿Cuántos de ustedes se duermen sentados leyendo un libro, un periódico? Y le van poniendo la probabilidad si es leve 1, 2 moderado y 3 si muy seguido les pasa. Viendo la televisión, sentado en un lugar público, viajando como pasajero en un auto durante 1 hora, descansando en la tarde cuando las circunstancias lo permiten, sentados o conversando con alguien, sentados en un ambiente tranquilo después de un almuerzo, porque usualmente puede haber marea alcalina ahí de sueñito. Bueno, para que no nos aflijamos, podemos tener un límite aceptable, pero más de 10 puntos es probable que mi somnolencia esté anormal. Este es otro índice que se utiliza. Si ustedes pueden ver, se repiten muchas cuestiones, la circunferencia del cuello, el tema de la obesidad, el tema de los ronquidos, el tema de la edad, ser hombre, para poder perfilar a pacientes. Ok, entonces llegamos a qué opciones de tratamiento puedo ofrecerle a mi paciente y la verdad es que hay una variedad importante de estudios y por ende de equipos que podemos ofrecerle al paciente en consulta, obviamente después de haberle explicado la sospecha clínica y los pros y contras de cada uno. Y la preferencia al final del paciente en base también costo-beneficio. Nada quita del puesto del podium a la polisomnografía nocturna con oximetría y supervisada por un técnico especializado. A eso se le llama nivel tipo 1 y es el que existe en los laboratorios de sueño para el caso, el primer laboratorio de sueño institucional como Seguro Social que para el caso tiene el Policlínico Arce, es un nivel tipo 1. Luego tenemos posibilidad de hacer, en algún momento se estuvo realizando por neumología, un tipo 2 por diferentes situaciones técnicas ajenas al deseo de ellos, pues se dejó de hacer y esperamos regresar a tenerlo porque tiene sus indicaciones. Y el nivel 3 son estudios sumamente simplificados también en base, no solo aquí es que no está el técnico, sino el paciente se lo lleva a su casa y tienen muchos menos canales. Y podemos llegar hasta tener un nivel 4 cuando queremos ayudar al paciente a hacer diagnóstico y realmente estoy allá lejos de la civilización donde no puedo tener acceso a mayores equipos, pero una oximetría es aceptable para inferir que un paciente pueda tener apnea del sueño, ¿verdad? Eso también está respaldado.
El índice de apnea, que ya no se utiliza mucho porque, como les he repetido bastante, la clínica es importante, pero es importante también conocerlo por temas de, no sé, de examen o también de tener los conceptos claros. La apnea leve es la que el paciente hace de 5 a 14.9 eventos por hora. La apnea moderada es el paciente que hace 15 a 29.9 eventos por hora, y la apnea severa es la más grave clínicamente. El paciente obviamente puede llegar hasta hacer 2 apneas en un minuto. Tenemos muchos pacientes que llegan a esos valores, 90 y tantos por hora, y esto es una apnea severa. Perdón que este gráfico se los traigo en inglés, pero básicamente dice, para tomar la decisión, ¿qué paciente debo considerar? Poniendo el escenario que tengo todas las opciones posibles, hacerlo en un laboratorio tipo 1 completo, supervisado por un técnico especializado y leído por un somnólogo, o poder hacerlo en casa, siempre también supervisado por un somnólogo, pero hasta el día siguiente ayudados por la inteligencia artificial. El paciente que sí o sí idealmente debe ir a un laboratorio de sueño es el paciente que tiene comorbilidades y que sospecho que también tiene comorbilidades de diferentes tipos, o sea, un paciente metabólico per se, más enfermedades pulmonares, enfermedades neurológicas o comorbilidades de sueño. Es decir, que sospecho que tiene apnea de sueño, pero también, doctora, fíjese que hablo dormido y mi esposo dice que tiro patadas y ya se me olvidan las cosas. Entonces estoy sospechando una parasomnia de sueño no REM. Una parasomnia de sueño REM. O estoy joven y se sale de la cama, grita, o lo encontré metiendo al horno los discos de la computadora, pensando que estaba calentando una tortilla, que eso pueden hacerlo los pacientes con sonambulismo. Entonces, en esos pacientes deben ir a un laboratorio de sueño supervisados por un técnico especializado y con una lectura por un somnólogo de una clínica de sueño. El resto de pacientes podemos considerar hacer test en casa, y entonces esta es toda la variedad que existe. Tenemos sin mencionar marcas específicas, tenemos el Apnea-Link, que está muy posicionado en el mercado. Aquí en El Salvador, en México se utiliza mucho. Algunos de estos que traje también por imagen y referencia, de hecho ya también pueda que algunos fabricantes ya los estén descontinuando, pero me voy a centrar rápidamente en el famoso WatchPad Device. Esto es lo último que ha salido, está aprobado por la FDA, y la palabra PAD se refiere al revés, como al inglés, a la tonometría arterial periférica. A través de ese sensor que tiene en el dedo del paciente, está midiendo la tonometría arterial periférica, y en base a los cambios, algoritmos que ya fueron desarrollados por los asiáticos, pioneros en esto, se puede definir que el paciente tiene apneas obstructivas o no. Y sobre todo vamos a utilizar este estudio en pacientes que clínicamente hemos descrito casi todos los hallazgos clínicos posibles que estaban en la diapo de los síntomas. El paciente que tiene un riesgo de apnea alto, y que él expresa también que no desea ir a un laboratorio del sueño. Es perfectamente factible poder realizar este estudio de esa manera en casa, pero es importante entonces cuáles son los contras. Como ustedes pueden ver, no tiene sensores cerebrales. Entonces, a nivel de la tonometría arterial periférica, también se ha estandarizado en base a la inteligencia artificial cuando el paciente puede estar entrando en sueño profundo porque los músculos se relajan,
la frecuencia cardíaca disminuye, la presión arterial también, o versus el sueño REM, en el cual hay una respiración asincrónica, podríamos decir, muy parecido a la vigilia. Puede haber un ritmo cardíaco no necesariamente regular ni lento, como existe en el sueño profundo. Entonces, en base a esas situaciones es que el paciente también se le califican por inteligencia artificial las etapas de sueño. Entonces tenemos, en resumen, el modelo tradicional, el cual el paciente va a una clínica del sueño y se le indica el estudio en el laboratorio del sueño sí o sí. Se hace la titulación también en el laboratorio de sueño, pero adivinen qué, así como existen también diagnósticos de apnea del sueño en laboratorio y también en casa, y la titulación se hace también en el laboratorio de sueño, también podemos hacer una titulación a distancia y hacer una prescripción basada en el percentil 90 de la presión media que el paciente va a presentar en una semana, en 3 días, depende del protocolo que se adopte en cada clínica, laboratorio de sueño o cada país. Unas palabras del síndrome de hipoventilación obesidad, síndrome de Piwik, mal llamado el paciente clásico de apnea del sueño, porque no lo es. O sea, creíamos que solo este paciente tenía apnea del sueño, ahora sabemos que son otro tipo de pacientes, y aquí entramos ya más en tema de ventilación no invasiva. En este tipo de pacientes, en hipoventilación por obesidad, hay diferentes líneas de estudiosos y de académicos, en la cual la mayoría pues coinciden en el que el CPAP también sigue siendo una buena elección. Pero hay otras líneas que también, pues depende, yo diría, del contexto clínico, que entramos ya a doble nivel de presión, a utilizar BiPAP o ventilación básicamente BNI. El tratamiento no voy a entrar mucho en esto porque sé que han tenido temas propios de esto, o no sé si más adelante lo van a tener. El tema es apnea del sueño y el gol estándar es CPAP. Para hablar de BiPAP y otros modos ventilatorios, hay que preparar un tema solo de eso y también invitar a veces a otros expertos que puedan enriquecernos con también, porque no es fácil manejar la parte de la ventilación no invasiva. Al final, al conocerla, pues es muy fácil, pero hay que tener bien claros muchos criterios, que básicamente es todo paciente que tenga hipoventilación alveolar va a requerir BNI. Pero volviendo a la apnea de sueño, que es lo que nos compete esta noche, pedirle a todos los pacientes en lo posible de buena manera, sin ofender, porque el tema de la obesidad puede ser un tema sensible, realmente es un tema de la apariencia, debemos manejarlo con ética, al pensionárselo al paciente, de bajar de peso, dormir de lado, poder asesorarse con un especialista que le apoye en este control, en este camino de reducción de peso. La higiene del sueño son medidas conservadoras, siempre los buenos hábitos en todos los trastornos del sueño, evitar el alcohol, tabaco, el uso de sedantes. Y el gol estándar, el CPAP, como ya mencionaba, la cirugía bariátrica puede ser una alternativa. Y la parte quirúrgica, que era también lo que quería mencionarles. Pues gracias a Dios, este año tenemos ya nuestra primera otorrino de sueño, que tiene una formación específica en cirugía de sueño. ¿Y qué pacientes nos apoyan ellos? Pues sobre todo porque ha traído este estudio que es sumamente importante cuando los pacientes no se adaptan al CPAP, o también que tienen otras situaciones anatómicas que no vamos a poder ver a nuestro ojo naturalmente. Y acá
sí es una endoscopía de sueño inducida, básicamente para simular el sueño del paciente sin comprometer su ventilación. Entonces, por lo tanto, se necesita un equipo también, un otorrino experto más un anestesiólogo que pueda, ya tenga la experiencia en hacer este tipo de estudios. Nos permite identificar las causas específicas quirúrgicas para no ir a ciegas a ofrecerle al paciente tratamientos quirúrgicos, a ofrecerle, por tanto, tratamientos más específicos. Esa es la palabra, no es a ciegas, sino que más bien ir directo y ver las áreas afectadas, la amígdala, las amígdalas, las cuerdas vocales, la epiglotis, poder identificar si los dispositivos de avance mandibular también mejoran este colapso y identificar si efectivamente hay un fracaso del tratamiento o mejorar muchas veces el aspecto que el paciente está usando bien su CPAP, aparentemente no hay fugas, pero clínicamente él se sigue sintiendo cansado y cuando hacemos este estudio con oximetría podemos identificar o ver también que el paciente sigue teniendo colapso por otras áreas específicas y entonces poder indicar la úvulo-palato-amigdalectomía u otro tipo de cirugías que ellos pues son los expertos. ¿Qué otras cosas hay? Los dispositivos de avance mandibular que esperamos este año también encontrar, o primero Dios, regalo del niño Dios para el próximo año. También un especialista en poder fabricar un médico dental del sueño, porque no solo es un maxilofacial que va a poder apoyarnos con la parte quirúrgica, sino que estos dispositivos también han demostrado para las apneas leves o moderadas. Hay más opciones, pero lamentablemente en El Salvador todavía no tenemos esos dispositivos que básicamente aumentan el espacio disponible. La mandíbula se mueve hacia adelante y la lengua en ese sentido no colapsa, no cierra el paso para la entrada de oxígeno. Al lado izquierdo tenemos el paciente sin prótesis de avance mandibular o dispositivo de avance mandibular y con dispositivo de avance mandibular vemos cómo puede el paciente dormir siempre boca arriba y sin tener ese colapso. Pueden haber complicaciones de disconfort de la articulación temporomandibular, cervicales, cefalea, boca seca, problemas periodontales, que pues eso también se va viendo en el camino. En Francia, esto la seguridad pública lo cubre. Son dispositivos de estimulación eléctrica nerviosa del nervio hipogloso. Son pacientes que son llevados a conferencias, discutidos por equipos multidisciplinarios y se define qué tipo de pacientes pueden acceder a este tipo de tratamiento de avanzada, ¿verdad? Para que lo conozcamos que existe, lamentablemente también en nuestro país aún no, esperemos en algún momento. En resumen, tratamientos alternativos, los dispositivos de avance mandibular, retenedores de lengua, dispositivos combinados, la terapia miofuncional, que ponemos a trabajar los músculos de la lengua. Conocí un paciente que literalmente en el día andaba haciendo todo el día el ejercicio de tratar de mantener, de elevar la lengua al paladar, como quien está haciendo ejercicios en momentos que nadie se imagina, ¿verdad? Que está en el cine, que está manejando, que está en un semáforo, tratando de fortalecer la parte de la lengua, ¿verdad? Que se sigue estudiando por lo mismo de ser la apnea de sueño una cuestión multifactorial. Y los tratamientos quirúrgicos, pues obviamente, como hemos hablado, es algo de segunda línea. Se llegó en algún momento a hacer traqueostomías, las cirugías reductoras de contenido, las cuales incluyen, pues, retirar quistes de retención, conchas bulosas, la uvulopalatofaringoplastía o la uvuloplastía o la amigdalectomía, cirugías dilatadoras de la vía aérea, procedimientos de reposición lingual o reducción con radiofrecuencia también de la lengua
o la cirugía propia de avance mandíbulo-maxilar que realizan los maxilofaciales. Pero para llegar a esto, también, a pesar de que me he detenido a hablarles de esto, es importante que lo conozcan, pero no es la mayoría de pacientes que vamos a llevar por esta vía, ¿verdad? Sobre todo por el tema quirúrgico. Con lo demás, sí, siempre nos vamos a apoyar con el cirujano otorrino de sueño, porque nos va a apoyar mucho, enormemente, para definir quirúrgicamente también las áreas que son, o las áreas específicas de colapso para ir a corregir, y con técnicas también que ellos ya tienen desarrolladas. Terapias pues más ornamentales, podríamos decir, posturales y posicionales. Hay pacientes, pero esta es exclusiva, como está señalado aquí abajo. Puede ser tratamiento único, pero en episodios que hemos comprobado que son exclusivos en supino. Es decir, que si el paciente también hace apnea lateral, como decimos en buen salvadoreño, ya la regamos, no es para tratamiento posicional la opción. La terapia miofuncional un poquito, que se refiere a ejercicios de la lengua. Aumentar el tono muscular de las vías aéreas es su objetivo y por ende evitar el colapso durante el sueño. La medicina del sueño debe tener un enfoque multidisciplinar, nos debemos de quedar con eso. Vamos a apoyarnos como neumólogos, como neurólogos, como somnólogos, con el otorrino del sueño, con cirugía maxilar, con terapia respiratoria. Y vamos a lograr que el paciente salga adelante y se va a ir agradecido y va a vivir feliz, y lo vamos a hacer un paciente que recupere su vida. Increíblemente, ellos sienten un cambio, hay un total antes y después cuando ya están en tratamiento. La polisomnografía sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico de apnea del sueño. El CPAP sigue siendo el gold estándar para el tratamiento. Los estudios simplificados están recomendados en escenarios ya descritos con las siguientes ventajas. No requiere técnicos en el lugar. Dormimos en la comodidad de nuestra casa. Por eso es altamente adherente, es menos invasivo. Lo mismo la titulación. Están validados por la FDA estos artículos también. Ya son recomendados por la Academia Americana de Sueño en ciertos escenarios, como repito. Son más accesibles a nivel económicos para nuestra población que una polisomnografía completa. Todo lo anterior a nivel de un sistema de salud saturado, colapsado, permite que la medicina del sueño vaya avanzando y podamos apoyar a más pacientes gestionando mejor la lista de espera, porque en todas partes del mundo, no solo en El Salvador y mucho menos en el Seguro Social, que tenemos la mayor cantidad de pacientes, esperan hasta 1 año para hacerse su estudio de sueño tipo 1. Así es que, primero Dios, podamos tener pronto estas otras alternativas para ofrecer y dar siempre estos saltos de calidad que nos caracteriza, sobre todo como clínica y laboratorio de sueño de LIS. Gracias por su atención. No sé si tienen preguntas, con mucho gusto. Gracias, doctora. Súper interesante todo el tema. La verdad es que es de realmente hacer un estudio bien completo para poder diagnosticar a un paciente, ¿verdad? Incluso he estado leyendo también estudios donde hay niños que son diagnosticados con trastorno de déficit de atención y en realidad son problemas para dormir, no son problemas de hiperactividad, sino que son trastornos del sueño que ellos manifiestan en el día con hiperactividad. Sí, no, y gracias por mencionarlo, es de verdad que otro tema, los trastornos del sueño en el niño. Para mí un sueño también tener un pediatra somnólogo, porque, bueno, y primero Dios, se nos une al equipo una especialista en sueño que justo ahorita está haciendo una formación avalado por la UNAM en México. Y pues en la Escuela de México, específicamente donde ella está, también ven niños. Así es que no descartamos que pronto también abrimos las puertas a los chiquitines. No sé cómo vamos a hacer, pero me refiero por la demanda, porque ustedes saben, sobre todo Lick Mili, que ha estado muy de cerca ahí con nosotros, que sí son estudios que ya la gente sabe que existe, los médicos, y que bueno, los envían,
Muchas evaluaciones prequirúrgicas, porque el paciente que se somete a anestesia, por ejemplo, puede tener alto riesgo de complicación si no se ha diagnosticado una apnea del sueño y pues en el postquirúrgico se puede complicar. Y así es, como usted lo menciona, en los niños debemos estar atentos. De hecho, el criterio de apneas cambia para los niños. Un solo ronquidillo no es normal en un niño. Debemos consultar al otorrino pediatra y si es de sueño, pues mejor. Muchas veces en ellos las amígdalas es el problema. Y con hacer la resección, pues también problema muchas veces resuelto. Pero quisiera escuchar a los jóvenes también alguna anécdota, si tienen algún conocido, una duda. Con mucho gusto estamos para ayudarles. Que espero que hayamos pasado el mensaje. Como el tema era AOS, así como tal, pues espero que el enfoque haya sido así y se haya pasado el mensaje, como repito. Si no, ustedes díganme, para eso estamos. Sí, acá tengo un par de preguntas, me han mandado un montón de preguntas, le voy a hacer algunas. Dice, ¿qué consecuencias puede tener la apnea obstructiva del sueño no tratada en la salud cardiovascular y en la calidad de vida? En la salud cardiovascular hay estudios ya viejísimos que está estrechamente ya confirmada la relación con la hipertensión. Eso sí, ya se los había mencionado, pero a la vez, o sea, la hipertensión, muchas veces que el paciente le vamos subiendo los medicamentos, o sea, sigue hipertenso, y el riesgo que tener un paciente hipertenso es pues que tenga un stroke, un ACV, pueda irse creciendo ese corazón, desarrollar arritmias, con una cardiopatía dilatada. Entonces el riesgo es alto. Bueno, cerca del 30 al 50% de pacientes ya diagnosticados con apnea del sueño pueden tener complicaciones per se cardiovasculares. Porque a veces llegamos tarde al diagnóstico, ese es el punto. Que ya ha pasado años el paciente roncando, con apneas, ya desarrolló una cardiopatía hipertensiva y algunas complicaciones. Así es que ojo con eso, o sea, es de lo más importante. Eso está ya súper comprobado. Entonces, es una de las cosas que no me detuve mucho a eso porque, de hecho, la apnea es muy probable que pronto, o sea, se trate igual como nos asustamos que nos dijeran que seamos diabéticos o que tengamos hipertensión. O sea, merma nuestra calidad de vida y se comporta como parte del síndrome metabólico, con todos los riesgos cardiovasculares per se que tiene un paciente hipertenso, obeso, diabético, tabaquista, que con mal control glucémico, que fume, que el alcohol, etc. Sí, correcto. O sea, También me deberíamos de preguntan, hacer más medicina preventiva. sí, Esa sí, es sí, la clave. sí. También me preguntan el impacto que tiene en los trastornos psiquiátricos como la depresión o la ansiedad, producto de no dormir, ¿verdad? Wow, eso me encanta porque lo vivo a diario y también por eso trabajamos en equipo con psiquiatría, porque el 60-80% de los insomnios son debidos a ansiedad y depresión. Y a su vez, muchos pacientes pueden tener apnea del sueño. O sea, tienen esta comorbilidad, tienen insomnio, tienen apnea del sueño. Y la causa del insomnio puede ser ansiedad o depresión, o la relación es a la inversa. El hecho de no dormir bien puede conducir a un paciente fácilmente a, a dispararle los rasgos de personalidad que pueda tener límites, empeorarlos. Recientemente hemos hecho un estudio con apoyo de los residentes de psiquiatría y obviamente con licenciada Viera, que lidera el equipo de las terapias no farmacológicas, y muy interesante lo que encontramos ahí con las personalidades,
que pueden tener, que más frecuente tienen insomnio, como los esquizoides. Recordemos que los trastornos de personalidad es decir, algo más complejo, cumplir criterios, pero todos los seres humanos tenemos rasgos, que no es lo mismo, de ser disciplinados, puntuales, ordenados, penosos, tímidos, esos son los rasgos, ¿verdad? Pero cuando ya esto afecta mi funcionalidad, también es muy importante, afecta mi salud mental, entonces debo ir, como yo siempre digo, con un especialista también de salud mental. Hay una relación estrecha en esto, ¿verdad? Y lo mencionábamos ahí en los síntomas, para no olvidar, se los pondré rápidamente. Ahí está. Depresión, cambios de personalidad, insomnio, parte de los signos y síntomas de la apnea de sueño. O sea, una apnea de sueño per se puede debutar como una depresión, o sea, porque nadie le preguntó nunca si ronca, es un paciente que vive solito, la mamá duerme en otro cuarto, lo ha visto que ronca siempre, entonces para la mamá es normal. Son ejemplos aleatorios, ¿verdad? Así. Sí. Gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta. Preguntan a qué se debe que se desarrolle esa voz por la edad. Ahí es bien importante también lo que un poquito les mencionaba ya de la pérdida de la coordinación de los músculos dilatadores de la faringe y de la influencia de los reflejos protectores de la faringe. Bueno, y quizás de la suma de los factores en realidad. Se sigue estudiando muchos pacientes, pues recordemos la masa muscular disminuye, tenemos músculos en la área de la faringe, los estrógenos protegen también la vía aérea, el tono per se de estos músculos, y con la edad vamos perdiendo todos estos factores protectores de la vía aérea. Pero ¿por qué a otras personas no les da? O sea, envejecer no es sinónimo también de tener apnea del sueño per se también. Entonces, por eso son factores individuales. Y si le sumamos que el paciente, el abuelito, toma benzodiazepinas, por eso no hay que automedicarse. Si a esto le aumentamos que el paciente, ay, es que me duele, anda a comprarme o regalarme una tizanidina, más apnea del sueño. Entonces, no, o sea, hay factores individuales que hay que ver siempre e indagar. Sí. Aquí tenemos otra que dice, ¿cuál es el principal mecanismo fisiopatológico que explica la asociación entre el síndrome de Cushing, el síndrome metabólico y el apnea de sueño? Cushing, síndrome metabólico y SAOS. Ahí, la obesidad, recordemos también que es una situación que el paciente muchas veces lo vemos así como, puchica, el paciente es obeso porque come mucho, pero no nos ponemos a pensar que puede ser un problema de regulación hormonal, y entonces este es como el meollo del asunto, las hormonas. El paciente puede tener una ansiedad, por eso come un montón, puede tener mucho estrés, mal manejo del estrés, el cortisol se le eleva, las leptinas, las grelinas están alteradas, lo que afecta la saciedad, el parar de comer o el estímulo de comer. Los mismos adipocitos estimulan esta situación y sobre todo el cortisol está muy relacionado con el Cushing. Pero para también decir una enfermedad de Cushing tiene que cumplir criterios. Y ahí la relación que yo le encontraría es que por el mismo Cushing hay obesidad centrípeta, también se acumula grasa, la joroba que se le llama, ¿verdad? Entonces, anatómicamente, recordemos que son criterios de apnea del sueño, la parte del cuello
se va a ver afectada en esos pacientes. Entonces, eso realmente me encantan esas preguntas porque como internistas, eso nos permite, los internistas somnólogos, hacer un abordaje precisamente de los pacientes, poder integrar todo esto, ¿verdad? Y poder, como buenos detectives que debemos ser, ir enlazando todos estos factores y por ende darle alternativas a los pacientes que podamos tratar todas las causas. Porque tenemos un par de pacientes con problemas endocrinológicos, hormonales, con síndrome de Cushing, secundario al lupus, por ejemplo, por los esteroides. Entonces, no son enfermedades también que van a explicarse siempre una cosa con la otra, o sea, pueden ser factores individuales, que la paciente anatómicamente también tiene una mandíbula más estrecha y para colmo tiene Cushing, entonces le va a favorecer más la apnea del sueño, o le cueste manejar sus emociones, tenga el cortisol a 1000, eso no ayuda también a la parte de lo hormonal. Entonces, ahí está la relación, ¿verdad? No sé si también respondo su pregunta. Sí, sí, gracias, doctora. Yo tengo una pregunta que quisiera hacerle. He estado viendo que en algunos hospitales se está haciendo ahora el estudio de poligrafía simplificada. Ujú. ¿Qué tanto más útil es para el diagnóstico de la apnea comparado con la polisomnografía? Que yo sé que es más completa, pero ¿qué tan verídico o real es el resultado de la poligrafía simplificada? La clave está, insisto, y a veces es difícil como no perder de vista eso, en una buena historia clínica. Sí. Si el paciente tiene ronquidos, es un paciente en edad promedio, joven, tiene ronquidos, somnolencia, y no tiene otros problemas del sueño, o sea, no reporta que tiene movimientos periódicos de piernas, que es esto PLMD, no tiene apnea, no hay sospecha de apnea central del sueño porque no es cardiópata, no le sospecho parasomnias, ya descarté que no tiene un CIDP, que es una polirradiculoneuropatía, no es cardiópata, como les digo, el escenario ideal es que el paciente esté treintón, cuarentón, cincuentón, sin riesgo cardiovascular, que tenga ronquidos, pero con el resto de pacientes sí es probable que nos quedemos cortos. Por eso nada destrona la polisomnografía estándar. Bien. Entonces debemos saber escoger el paciente que va a un estudio en lab de sueño tipo 1 y a quién le voy a dejar un simplificado, porque si es al nivel del sistema de salud, pues probablemente no sea muy evidente, aunque en realidad los costos los vamos a elevar si siempre lo voy a tener que llevar a un laboratorio del sueño a repetirle el estudio que estaba indicado desde un inicio. O sea, la clave está en saber escoger al paciente. Sí. Sí, además la incomodidad del paciente por no dormir en su casa. Sí, 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 exacto. Entonces ya eso también se queda claro en el consultorio porque si como médico a mí me parece que este paciente se beneficiaría de un estudio en un laboratorio de sueño, pero él es el que no quiere ir, le advierto que puede hacer, mire, puede pasar desapercibidas los movimientos de piernas y que eso también sea un factor de fraccionamiento del sueño y lo tenga que volver a ver o lo tenga aquí en mi clínica de regreso porque siente que no ha mejorado. O sea, porque al final recordemos que los estudios ambulatorios son para apnea, no para otras patologías del sueño. sí. Y quizá la última, doctora, que Ujú. esta sí es bien importante para todo el personal de salud, mire, está interesante, dice. Si el personal de salud por nuestros tipos de jornadas rotativas de turno nocturno y diurno puede tener alguna incidencia en padecer algún tipo de trastorno y llegar a necesitar algún tratamiento. Sí, es súper importante la pregunta porque de verdad que es que deberíamos de hacer un curso
chiquito, yo con gusto ahí le Sí, apoyo, porque gracias. ese es otro grupo de trastornos que existen y de verdad que también cuando los residentes llegan a rotar a veces se quedan así como, wow, no sabía que existe el trastorno de trabajo por turnos, pero tiene criterios que hay que cumplirse. Son pacientes que tienen somnolencia diurna excesiva por más de 3 meses, que no pueden mantenerse despiertos en sus horas de trabajo habituales y nocturnas, y cuando deben ir a descansar en casa, tienen insomnio. Bueno, sí, Y aparte de eso, funcionalmente, no están dando el 100%, o sea, en casa también los ven malhumorados, hay afección del estado de ánimo, de la concentración, dolores de cabeza, hay un malestar general por no la adaptación a la nocturnidad. sí. Además, el aumento de la accidentabilidad también, que es un factor bastante importante para el paciente como para el personal de salud. Y que está descrito también. Sí, Así correcto. es, por lo que le mencionaba, el paciente tiene somnolencia diurna excesiva, es uno de los criterios, por más de 3 meses y en una de esas posturno se va, puede chocar efectivamente, Sí. al No, igual y que la apnea, que son los... también la accidentabilidad laboral, porque incluso en horas de la madrugada es cuando más se observa también. Nosotros que tomamos gases, vea, los Ujú, accidentes laborales, claro, tomar gases a las 3 de la mañana no es lo mismo, vea. correcto. Para todo esto, es que aquí no terminaríamos de hablar. Sí, sí, Genéticamente hay personas que también no son aptas para trabajar nocturnidades y eso lo sí, deberíamos de saber antes de entrar a carreras que van a requerir que haga turnos. sí, Porque correcto. nos vemos con el problema ya cuando estamos ahí. Claro, esto es diciéndolo de una manera muy general. Sabemos que muchas veces también terminamos en una carrera o estamos ahí porque también sentimos que nos gusta y podemos y queremos, pero no sabemos que hay ciertas aptitudes que también, que ahora sabemos que serían importantes considerar, como eso, el cronotipo, que son las personas que son adaptables y las que no, las que son alondras, que son bien matutinas y funcionan mejor de día, y las personas búhos, que son más nocturnas. Sí. Gracias, doctora. La verdad es que sí, es un tema de no acabar realmente, es un tema súper interesante, súper importante, que tiene un montón de repercusiones. Eh, Realmente la importancia de dormir y de poder recuperar eh, en las horas que son las adecuadas, pues uno cree que con ir a dormir al día siguiente lo va a recuperar y eso es mentira, porque se perdió todos los procesos hormonales en sus respectivos horarios. Vea. Y sí, no es complicado porque ya obviamente cada quien sabe, pues, qué decirle, un tema personal, familiar, delicado también en la consulta muchas veces porque hay pacientes que me dicen, mire, es que no puedo dejar de hacer turnos porque en realidad también son mejores pagados, ¿verdad? Es la realidad. Pero ahí es de tratar de hacer un balance, ¿verdad? Sí se puede y si he detectado que ya no doy para hacer nocturnidades, hay que pasar consulta porque es perfectamente aceptable. Ahora existen las clínicas del sueño y podemos evaluar mejor qué es lo que está pasando, porque qué tal si lo que tiene en realidad también es una apnea del sueño. Entonces los ratitos que debería descansar no los logra hacer bien porque tiene apnea del sueño, no necesariamente el trastorno por turnos. Sí. Gracias, doctora. Yo creo que ese serían, bueno, aquí hicieron una última pregunta en el chat que dice, eh, ¿esas apneas que hacen los pacientes tienen repercusiones por bajar oxigenación a largo plazo? Definitivamente. Y por eso también creo que les mencionaba que ya el IH per se no es algo que debería ser súper relevante para definir si un paciente poder otorgarle el equipo o no, solo el índice de apnea y hipopnea. Porque ahora sabemos que el paciente puede hacer, qué sé yo,
14 eventos por hora, pero con que sean pausas de, puchica, si es que hemos visto, de 80 segundos y de saturaciones de 50 o 40. Entonces eso a la larga, claro, está afectando la parte cognitiva y eso explica por qué tienen cefaleas matutinas, empiezan a retener CO2, pobre concentración, fatiga, problemas de atención y memoria. Y muchas veces nos topamos, como también ya les repetí, si llegamos tarde al diagnóstico, es decir, porque el paciente no consultó, no sabía, tiene años de padecer apnea, nunca sabía, no sabía que es algo que se podía tratar. Son pacientes que a veces los tratamos y siempre quedan con sueño, lamentablemente, por esas neuronitas afectadas, por las hipoxemias. Pueden haber microinfartos cerebrales, enfermedades de pequeños vasos, predisposición a demencia, que también está bien establecido la relación, no dormir bien, tener apnea de sueño y alto riesgo de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. No sé, aquí es la de no acabar. Sí, mire, la verdad es que aprovechar la oportunidad, ya que están bastantes compañeros de nosotros de terapia, para motivarlos, es un área bien bonita. He tenido la oportunidad de verlo de cerca, es un área bien bonita, súper amplia, donde hay oportunidad de aprender mucho y de mejorar mucho. Y la verdad es que ahorita hemos tenido bastantes logros. La vez pasada le comenté, hemos logrado en la nueva, currícula, sí, ya se incluyó medicina del sueño, porque Wow. realmente es importante y es importante no descuidar toda esa área. Ya hay un alto índice de pacientes que vemos diariamente en los hospitales con apnea de sueño, con apnea obstructiva de sueño, con enfermedades neuromusculares. Y la verdad es que es importante tener siempre la información actualizada de todo lo que sucede con ellos. Correcto. No, y felicidades a ustedes por este esfuerzo. Gracias por la invitación nuevamente y Gracias, pues doctora. ojalá que quede ahí en el cerebrito ahí de muchos, pues, Sí, y también la motivación para seguir muchísimas gracias. aprendiendo y pues conocer más del área. Sí, gracias por apoyarnos, doctora, y por No, compartir pues, sus conocimientos. Y muchas gracias a no, todos por haber estado presentes. gracias a todos y feliz noche. Feliz noche, A gracias. la orden.